Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a adentrarnos en la mente de alguien, un erudito del siglo III llamado Orígenes de Alejandría. Y vamos a hacerlo a través de una de sus obras, las Homilías sobre el Éxodo. El análisis de hoy se basa estrictamente en la edición de 1992 de la editorial Ciudad Nueva. Una edición que cuenta con una introducción bastante reveladora de María Ignacia Danieli, que es clave para entender el contexto. Y lo principal de este análisis es entender cómo Orígenes nos ofrece una clase magistral sobre la lectura entre líneas. Vamos a analizar su texto desde una perspectiva puramente literaria y analítica, buscando desentrañar sus mecanismos y sus ideas teológicas. Y para entender el peso de las palabras de Orígenes, hay que entender un poco quién era este hombre. Orígenes nació hacia el año 185 y no era el típico académico de cristal encerrado en una torre de marfil teorizando. Dirigió escuelas muy famosas en Alejandría, en Cesarea, pero su compromiso con lo que leía, su convicción, era tan visceral que terminó muriendo a causa de las torturas que sufrió durante la persecución del emperador Decio. No era solo teoría, se jugaba literalmente la vida por estos textos. En las homilías, Orígenes habla de un concepto clave que es la ascesis. Para él, este término griego, ascesis, significa entrenamiento o disciplina, pero lo lleva a un terreno puramente intelectual y espiritual. La verdadera ascesis para Orígenes es el estudio riguroso, incesante de la escritura, pero unido siempre a la práctica de la virtud. No se trata del sufrimiento o del cuerpo por sufrir, sino del esfuerzo enorme del intelecto humano por alcanzar el significado profundo, el significado divino de las cosas. Él utiliza una imagen para explicarlo, la de una semilla de mostaza. Él dice que cada palabra, cada pequeña frase de los textos sagrados, es como esa semilla. A simple vista parece insignificante, breve, a veces incluso un poco árida o aburrida. Pero si esa semilla cae en las manos de lo que él llama un experto y diligente cultivador, la cosa cambia por completo. Si uno le dedica atención radical, le dedica tiempo, esfuerzo y un arte espiritual, esa palabra tan pequeña se expande, germina, hasta convertirse en un árbol inmenso donde, dice él, anidan las aves. Orígenes creía en una especie de justicia del esfuerzo. Él consideraba que el sentido más profundo del texto se revela en proporción directa al tiempo y a la entrega que cualquier persona dedique a estudiarlo. No depende de tu estatus social en la época ni de tu coeficiente intelectual innato, sino de la cantidad de ascesis, de esfuerzo, que tú decidas invertir. Si tú pones el esfuerzo, la semilla germina. En su época, había una corriente, la herejía de Marción, que estaba ganando muchísimo terreno. Los marcionitas leían el Antiguo Testamento de forma estrictamente literal. Marción concluía que el creador del Antiguo Testamento era un Dios cruel, un Dios justiciero y malvado, totalmente distinto y separado del Dios bueno del Nuevo Testamento. Y Orígenes usó su herramienta, su lente metodológica para salvar el texto de ese literalismo que lo destruía, es la mirada del apóstol Pablo. Al que él llama de una forma muy particular, le llama el exégeta admirable. Y a través de esta lente de Pablo, Orígenes establece que no hay dos dioses distintos, sino una única revelación continua, pedagógica. Él dice que la ley antigua, el Antiguo Testamento, leído literalmente es como unos pañales deslucidos y rústicos. Una envoltura áspera, vieja, sucia y poco atractiva a la vista. Pero, esos pañales ocultan algo sublime en su interior. Envuelven a un bebé bellísimo, que es la figura de Moisés, que representa el misterio espiritual profundo. Y según él, es la Iglesia, que en la historia del Éxodo está representada por la hija del faraón, que viene de los gentiles, y rescata al niño. La que lo saca del río. Pues es ella la que tiene la tarea de desatar y quitar esos pañales ásperos, para por fin liderar y revelar la belleza interior del bebé. Ahora, vemos cuando analiza el episodio de las aguas de Mará, en el capítulo 15 del Éxodo. El pueblo judío lleva días caminando por el desierto, llegan por fin a un oasis, pero se encuentran con que no pueden beber el agua, porque es amarga. Y Orígenes toma este evento y aplica su bisturí de restaurador. Dice que esa agua amarga es la ley del Antiguo Testamento si te quedas solo en la superficie literal. Imagina tener que seguir estrictamente 613 mandamientos levíticos sobre qué puedes comer, qué no, cómo lavarte las manos exactamente, qué sacrificar y cuándo. Si haces todo eso sin entender su propósito espiritual, se convierte en un legalismo sofocante. Es una carga pesada y amarga que al final no te alimenta el alma. Te seca. Pero el relato bíblico continúa y dice que Dios le mostró a Moisés un madero y que,
al arrojar ese madero a las aguas de Mará, el agua de repente se volvió dulce y potable. Si conectamos este detalle con el panorama general de su obra, ese madero representa la vara de la sabiduría de Cristo. Es decir, simboliza la cruz y, por extensión, la interpretación espiritual cristiana del texto. Transforma lo que parecía una serie de prohibiciones castigadoras en una filosofía de vida maravillosa que de verdad nutre a quien la escucha. El texto nos habla de que su audiencia eran cristianos, a menudo, mediocres, distraídos, que estaban todo el rato buscando indulgencias fáciles o consuelos baratos. Lo que hoy llamaríamos cristianos de domingo. Gente normal y corriente. Con la mente puesta en sus problemas del día a día, en el trabajo, en las deudas. Orígenes entendía perfectamente el mecanismo imperfecto de la naturaleza humana, sabía con quién trataba. No les exigía la perfección inmediata, porque él concebía todo el concepto del éxodo como el status quo, es decir, el estado de estar en camino. Para Orígenes, esa audiencia suya tan defectuosa, era el pueblo elegido precisamente por estar en proceso, en medio de sus batallas diarias y sus tropiezos. Él dice en sus textos, es mejor morir en el camino, buscando una vida perfecta, que no partir nunca en búsqueda de la perfección. Lo que les está diciendo es que el simple hecho de estar en movimiento, de intentarlo, aunque sea tropezones, aunque te distraigas o te equivoques, ya tiene un valor inmenso. Y para reconfortar a esa audiencia imperfecta, a esa gente estresada, Orígenes recurre a otro momento del Éxodo. Al momento en que Moisés y el pueblo están acorralados entre el mar rojo que tienen delante y el ejército del faraón que viene por detrás a matarlos. El texto bíblico dice que Moisés está ahí, plantado, en absoluto silencio. Pero, sin embargo, Dios le pregunta de repente, ¿por qué clamas a mí? Claro, hay una contradicción ahí. Si está en silencio, ¿cómo puede estar clamando? Esa es exactamente la anomalía textual que Orígenes captura. Él explica que eso que ocurre ahí es el clamor silencioso de los santos mediante el Espíritu Santo. Orígenes desmenuza este detalle para dar consuelo directo a esas almas frágiles que tiene sentadas delante. Les dice que, mira, incluso cuando la angustia te paraliza, cuando estás tan bloqueado que no tienes ni las palabras correctas para rezar o para pedir ayuda, cuando te sientes indigno o superado, hay un grito en tu interior que trasciende el lenguaje físico, un clamor silencioso que llega perfectamente a su destino. Vemos cómo Orígenes baja de su enorme intelecto filosófico para ofrecer a su público una herramienta psicológica de pura supervivencia. Coge el silencio de un relato épico, lejano, y lo convierte en un alivio psicológico, en un abrazo directo para la persona ansiosa que está ahí, sentada, agobiada por sus cosas. Les enseña a rezar desde la imperfección. Y, para poder hacer todo este viaje del Éxodo, Orígenes insiste constantemente en la necesidad de un renacimiento interior, de cambiar desde la base la forma en la que nos entendemos a nosotros mismos. En la homilía 1, él menciona específicamente un pasaje que dice que descendieron a Egipto 75 almas, junto con el patriarca Jacob. Y Orígenes se detiene en la palabra almas. Él percibe una anomalía estructural cuando compara ese texto exacto con otros pasajes anteriores del Génesis. Se da cuenta de que, en los textos sagrados, cuando los hombres terrenales hablan de procreación biológica física, nunca usan la palabra alma. Omite el alma. Adán reconoce el cuerpo como herencia terrenal. Habla de huesos, de carne. Pero se calla sobre el alma porque, según Orígenes, él sabe instintivamente que el alma no nace de la carne. El alma no proviene de la tierra. Y Orígenes confirma este mismo patrón, esta misma regla literaria oculta, más adelante, con el personaje de Labán. Pues Labán le dice a su sobrino Jacob exactamente lo mismo. Hueso mío y carne mía eres tú. De nuevo, el silencio sobre el alma. Así que Orígenes argumenta, con las pruebas del texto en la mano, que los padres biológicos solo engendran cuerpos. Los hombres terrenales no pueden alumbrar almas. Orígenes acude de nuevo a su exegeta favorito, el apóstol Pablo. Porque Pablo les dice, en una carta a sus propios discípulos, yo os engendré en Cristo Jesús por el Evangelio. Orígenes concluye que solo los padres espirituales, los maestros, los guías, son quienes verdaderamente pueden dar a luz al alma de una persona. Lo que Orígenes nos está diciendo es que nuestro cuerpo y nuestra biología pertenecen a nuestra genealogía terrena, a nuestros padres. Pero nuestra identidad profunda, nuestra conciencia, nuestra manera de procesar y enfrentarnos a los golpes de la vida, todo eso es moldeado, es engendrado, por los mentores,
por los maestros y por las ideas que decidimos dejar entrar en nuestra mente. Y lo más alucinante es que Orígenes llega a esta conclusión filosófica gigante simplemente notando lo que falta en una frase que dijo Adán. Leer para Orígenes no es solo absorber de forma pasiva la tinta que está impresa en la página, es saber escuchar el espacio en blanco, es fijarse en los silencios de la escritura. Y toda esta arquitectura fascinante sobre la multiplicación de estas almas y sobre la necesidad de morir a la vida terrenal para avanzar en el éxodo converge de forma absolutamente magistral en una figura histórica muy concreta. José. El gran protagonista del final del libro del Génesis y el puente que nos lleva directo a la historia del éxodo. Pues en esta primera homilía que estamos analizando, Orígenes destaca la precisión cronológica. Él señala un detalle. Los hijos de Israel solo crecieron y se multiplicaron de manera exponencial después de que muriera José y toda su generación. No se multiplican durante la vida de éxitos y riquezas de José en Egipto, sino justo tras su muerte, en la adversidad. Y para explicar por qué este orden cronológico es tan sumamente crucial, Orígenes aplica lo que en teología se llama interpretación tipológica. Empieza a trazar unas líneas geométricas perfectas entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Orígenes observa la historia. José fue traicionado y vendido por envidia por uno de sus hermanos. Orígenes demuestra que José no es solo un personaje histórico, un patriarca brillante del pasado. Es lo que se llama un tipo, una prefiguración asombrosamente perfecta de la figura de Cristo. Literalmente está leyendo los eventos de la vida de Jesús en un texto escrito siglos antes de que ocurran. Y para explicar por qué se multiplica el pueblo judío justo tras la muerte de este patriarca, Orígenes acude a la mecánica del mundo natural, recordando esa famosa imagen del Evangelio. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo y estéril. Pero si muere, da muchísimo fruto. El gran misterio de la vida de José es que su caída, su aparente muerte y desgracia, es la condición indispensable para generar vida después. Orígenes está tan seguro de este código oculto que declara de forma supertajante que no hay en la ley antigua ni una iota ni un solo ápice que esté vacío de misterio divino. Con esta lectura él altera el concepto mismo de lo que es un final. En esta interpretación, la muerte de José en Egipto, o cualquier sufrimiento, ya no es una tragedia histórica lineal donde todo se acaba. Es el momento exacto en el que el grano de trigo se entierra en la oscuridad para que, debajo de la tierra, la red de raíces pueda expandirse y multiplicar esas almas espirituales. El pasado de un patriarca del Antiguo Testamento y el futuro del cristianismo están superpuestos en la misma página, como si fuera un holograma. Cambias un poco el ángulo de la luz con la que lo miras y la imagen se transforma, pero en el fondo sigue siendo la misma. Es el triunfo definitivo de la exégesis de Orígenes. Con este método, él consigue demostrar a su audiencia que los eventos que a simple vista parecen finales oscuros, o las leyes que parecen amargas y castigadoras, son en realidad el motor que impulsa el crecimiento de quienes saben leerlos. Hemos visto a lo largo de este rato cómo el simple acto de sentarse a leer puede transformarse en una ascesis. También hemos entendido el ingenio necesario para ejercer de restauradores y retirar esos pañales rústicos del texto, rescatándolo así de un rechazo por una lectura literal aburrida. Hemos visto cómo el madero de la sabiduría puede de repente endulzar las normativas que parecían ahogar el espíritu en las aguas del mar, y por supuesto, no nos olvidemos del enorme consuelo que otorga ese clamor silencioso del que hablaba Orígenes, a quienes hoy en día avanzan por la vida con ansiedad y torpeza. Que somos todos, al final. Y, por último, hemos descubierto cómo el hecho de leer lo que no está escrito, como esa palabra alma que Adán omitió, nos revela quién nos ha moldeado de verdad intelectualmente. Un viaje que al final transforma la relación de la persona, no solo con un libro antiguo, sino con la forma de procesar su propia realidad, su propio mundo. Y es precisamente esa exigencia de atención, ese no quedarse en la superficie, lo que hace que el método de Orígenes sea un antídoto tan necesario hoy en día. Porque vivimos constantemente bombardeados por estímulos hiperrápidos, consumimos información en formatos de 15 segundos en redes sociales, y nos quedamos siempre en la lectura más literal, amarga y superficial de absolutamente todas las cosas. La lección de este erudito del siglo III nos recuerda que detrás de cada superficie aparentemente gris, siempre hay capas ocultas. Pero que esa belleza interior, los cristales de la geoda, no se entregan gratis a quienes pasan de largo rápidamente. Exigen el trabajo deliberado de la ascesis para salir a la luz. Por eso, cabe preguntarse, al mirar nuestra rutina diaria, qué situaciones aparentemente difíciles,
qué relaciones ásperas o qué tareas tediosas y aburridas del día a día son en realidad esos pañales rústicos. ¿Qué significado vital o conocimiento transformador podrían estar ocultando bajo esa apariencia desagradable, esperando simplemente a que alguien dedique un poco de esfuerzo y tiempo para desenvolverlos? Y hasta aquí el video de hoy. Hasta la próxima.